El presidente López Obrador regresó a las actividades, regresó ya recuperado, después de toda esta polémica, ¿no? Polémica barata de su estado de salud, de un derrame cerebral, ¿no? De cualquier cantidad de infundios, de calumnias, de desinformación que estaba surgiendo en redes sociales. Bueno, regresa como tal a las actividades y regresó, digo, francamente, con mucha fuerza, o sea, con mucha energía. No se le ve ni siquiera asomo de alguna secuela, de alguna fatiga, de alguna de disminución que tenga en su actuar. Digo, vamos a ver un poco de lo que habló el lunes. Esto creo que vale la pena destacarlo porque esto es el valor de que sea el presidente y no otra persona quien esté en las conferencias matutinas. Digo, vamos a ver un poco lo que me parecería que debería ser las conferencias matutinas, pero este es el valor del presidente y esto es lo que nadie más aporta a las conferencias. Vamos a ver. Recuerden ustedes que solo han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Un poco debatible, Entonces, ¿no? Pero bueno. esto, como es natural, pues provoca resistencias. Los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, pues se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar el país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí, nos afecta mucho, desde luego, la pandemia de COVID-19, pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se detiene la transformación es la peste de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la peste de la corrupción, que es peor que la malaria, se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción, se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego, es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación, no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país. Pues no les gusta por 2 razones. Primero, porque ellos se beneficiaban. ¿Cómo les va a gustar a los que no pagaban impuestos que se lleve a cabo una transformación que implica dejar de condonar los impuestos a las grandes corporaciones? ¿Cómo les va a gustar a los que se dedicaban a saquear que continúe la transformación? Ahora, por ejemplo, no les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico. De la reforma del sector eléctrico podemos hablar más tarde, pero esto es el mensaje del presidente López Obrador, es el mensaje central de su discurso, de sus campañas políticas, de todo de todo el capital político que tiene. Este es el mensaje central, el combate a la corrupción. Y esto es, digo, de los quizá pocos aspectos, pero no menos significativos, que explica la enorme aprobación que tiene ante el pueblo mexicano. El combate a la corrupción, el que nunca se le haya encontrado corrupción personal al presidente López Obrador. Digo, por ahí está su hermano, ¿no? Y su familia, y su cuñada, ok, pero él, y no es porque no le hayan buscado, es porque nadie le ha encontrado corrupción personal al presidente López Obrador. Y eso es una anomalía en el sistema político mexicano, donde la corrupción, y aquí lo hemos dicho frecuentemente, lo seguiremos diciendo, la corrupción es el problema de los problemas.
como bien apunta el presidente López Obrador, ¿por qué tenemos un sistema de salud fragmentado, débil, raquítico, desmantelado? Corrupción. ¿Por qué no tenemos mejor infraestructura en el país? No hay dinero para carreteras, infraestructura, escuela, hospitales, servicios públicos. Sí lo hay, pero es por la corrupción. O sea, cada vez que hay un bache en tu calle que no se atiende, cada vez que ves una clínica que llevan años construyendo, un hospital, una escuela, un puente, lo que sea que falte en tu comunidad, no es por falta de recursos. Los hay, los ha habido. Históricamente se han destinado recursos para esta cuestión, pero no se han llevado a cabo los proyectos por la corrupción. Es el problema que atañe a todos los demás problemas y el presidente López Obrador ha dado pasos en la dirección correcta. A mí me encantaría que fueran pasos más decisivos, que no se perdonara a Cienfuegos, ¿no? Por ejemplo, un emblema de la corrupción dentro del ejército, que el ejército es más poderoso hoy que nunca, pero eso es otro tema que también hemos abordado acá. Faltan la conclusión de los casos de Rosario Robles, del caso de Emilio Lozoya, de deslindar responsabilidades a esta red de corrupción y desmantelarla como tal a los comités que sistemáticamente saquearon al país, que esa era su principal función en los anteriores gobiernos. Me gustarían pasos más decisivos y esperamos, ¿no? La gente estamos esperanzadas en que se den resultados concretos, contra las personas, ¿sí? Pero también sobre los recursos, sobre lo que se robaron y recuperar esos miles de millones de pesos que se fueron a los bolsillos de unas pocas personas. Ahora, no todo fue fantástico en el regreso del presidente López Obrador. En los medios de comunicación tradicionales corporativos no repitieron este mensaje que les acabo de poner. Sí repitieron lo que les voy a poner a continuación. Y la verdad, vale la pena repetirlo, y creo que ya es un discurso sumamente desgastado, pero bueno, mientras el presidente siga regalándole estos pedacitos no de carnita a la oposición, se van a agarrar de ello y se van a ir sobre ello. Pero bueno, eso es lo que dijo el presidente López Obrador cuando un reportero le preguntó directamente si va a usar o no cubrebocas. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. ¿Usted? Estas son las fallas de comunicación del presidente López Obrador, que atienden a distintas cuestiones. O sea, yo creo que esto es parte, es la otra cara de una de las principales virtudes del ahora presidente López Obrador, que es la tenacidad, ¿no? Es una persona que, para bien o para mal, y esto está perfectamente documentado desde que, ¿no? En toda su carrera política, es una persona que cuando toma una decisión, una determinación, se apega a ella y no hay quien lo mueva. Se asesora muy poco de sus allegados, de su equipo de trabajo, para informar una decisión propia. O sea, cuando él toma una determinación, está y se acabó. En este tema, esta discusión sobre cubrebocas tenía sentido, en marzo del año pasado, cabrón. Y además, hoy sabemos, por declaraciones de Fauci, por ejemplo, ¿no? El López-Gatell de los Estados Unidos, la persona encargada de dirigir la pandemia, en Estados Unidos también se habló en contra del uso de los cubrebocas al inicio de la pandemia, pero después reconoció el tipo que mucha de esta motivación se debía a que no estaban seguros de que hubiera producción suficiente de cubrebocas para atender las necesidades básicas del personal de salud, porque mucha gente empezó a comprar, y dicen, bueno, no compren cubrebocas, no se sabe si va a ayudar o no, tranquilos con la compra de cubrebocas, no acaparemos cubrebocas, porque los necesitaban ellos para el personal de salud, que además, si hubieran sido claros, ¿no? Con la población, la población entiende, pues, van a haber
Claro, personas que, ¿no? Gandallas, las estamos viendo hoy en diferentes cuestiones que los hemos visto a lo largo de la pandemia. Hoy, gente que está lucrando, por ejemplo, con el mercado de oxígeno, con el mercado fallido, acaparando tanto tanques como concentradores. O sea, yo conozco gente que está haciendo eso, pues, que está revendiendo en Facebook, ¿no? Se está lucrando con la pandemia. Por supuesto que hay gente así. Pero la mayoría de la población, si dijeran, a ver, ¿no? Necesitamos esos cubrebocas para el personal de salud, tranquilos con la compra de esos insumos. Mucha gente va a entender, o sea, la gente no es estúpida, no va a ir en contra de los intereses personales y de la sociedad, de sus vecinos y tal. La mayoría, ¿no? Evidentemente hay casos excepcionales. Entonces el presidente, desde ese entonces, determinó que él no iba a usar cubrebocas y hoy día sigue dándole carne roja, ¿no? a la oposición con este pequeño fragmento de la conversación, de la plática que hizo el lunes. Parece, o sea, si tú leías los medios principales de comunicación, pareciera que esto fue lo único que dijo en toda la conferencia. Y acabamos de ver que hubo mensajes relevantes, mensajes que son importantes comunicar a la sociedad para que entendamos por qué estamos como estamos, ¿no? O sea, la prensa corporativa dice, es que ¿por qué hay tantos muertos? ¿No? ¿Por qué México? Los números, ¿no? El escándalo, la crisis económica mexicana, ¿no? Como si fuéramos el único país que tiene crisis económica. Entonces, sin contexto, pues. Entonces, estas conferencias matutinas son indispensables para contrarrestar esas narrativas que son perniciosas para gobiernos de izquierda. Y esto lo hemos visto en América Latina, por ejemplo. Mucho de lo que explica el golpe de Estado, que afortunadamente ha sido revertido, por ejemplo, en Bolivia, mucho de lo que explica la desinformación y el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, es que no se combatió oportunamente las olas constantes de desinformación que la prensa corporativa, que los medios de comunicación, que los grupos de interés hacían en contra de las acciones de gobierno, y el gobierno no comunicaba efectivamente que, o sea, quizá, ¿no? Una persona en bachillerato tuvo oportunidad de estudiar y de llegar a la universidad gracias a los programas sociales, ¿no? Implementados por estos gobiernos. O sea, esas son cosas que hay que comunicar y que hay que contrarrestar y hay que poner en contexto histórico lo que está pasando en el país, y eso lo hace de forma fantástica el presidente López Obrador. Siempre lo ha hecho, es un político de carrera, recorrido todo el país, tiene extraordinaria experiencia en este tipo de discursos y de retóricas y de poner en contexto social y, como la gente lo entiende, problemas sistémicos del país. Sin embargo, y aquí sí va una crítica, este tema de cubrebocas, o sea, por favor, no se está cansado. O sea, un político de esta experiencia que estoy, ¿no? Mencionando y estoy poniendo de contexto lo que es el presidente López Obrador, tendría que tener la facilidad para decir, ante una pregunta de este tipo, ¿usted va a usar cubrebocas? Me voy a tener a las recomendaciones de salud que me hace mi equipo. No, pero cubrebocas, ¿lo puedo usar sí o no? Lo voy a usar cuando sea absolutamente necesario, de acuerdo con los criterios. Listo. Y ya, o sea, te quitas de bronca, te quitas de problema y no le das esta carnita, ¿no? Que está a la oposición, que está ávida de que el presidente cometa un error, que se tropiece, que diga una mala declaración, o sea, esto es de lo que viven, pues, como tal. No se los des. Pero bueno, eso me parece un error político, un error de comunicación de varios que ha habido durante la pandemia, no nada más de López Obrador, sino del propio Hugo López-Gatell, errores de comunicación, contradicciones que hemos criticado y seguiremos criticando en este espacio. Pero bueno, hasta acá dejo este comentario. En general, me parecen buenas noticias que el titular del Ejecutivo en un país donde tenemos un presidencialismo tan fuerte, institucionalmente e históricamente, esté saludable y pueda estar en plena capacidad de sus funciones. Pero bueno, esa es la opinión personal. Ustedes díganos, ¿no están de acuerdo o no con este análisis? De qué mal que se recuperó, de qué bien que usa el cubrebocas. O sea, díganos, ¿cuál es su opinión respecto a esta cuestión? ¿Ven valor a las mañaneras o no? En realidad me interesa mucho su opinión. No siempre respondo los comentarios, pero ya voy a hacer el compromiso hoy de responderlos todos. En fin, hasta acá dejamos esta cuestión. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirnos, por seguirnos, por todo lo que se supone que debo decir al final de los videos. Y nos vemos hasta la próxima.